Bienvenidos a un nuevo tutorial de Blender. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de modelado poligonal. Vamos a crear una esfera para poder aplicar nuestros materiales en ella. Para eso vamos a agregar una esfera con Shift A, agregar malla y esfera. Para entrar en modo ventana única, vamos a hacer presionando Shift y espacio. Vamos a ponernos en la vista frontal. Ahorita estamos en la perspectiva. Vamos a utilizar la ortogonal con 5. Y ahora para rotar, vamos a presionar R. Y vamos a escribir 90, que será el ángulo en el que vamos a rotar. 90. Ahora vamos a entrar en modo edición. Para los que no tengan activado este menú, se llama pie menú. Esto lo podemos encontrar en preferencias de usuario. Sería File, User Preference, preferencias de usuario. En Add-ons vamos a buscar Add-ons y vamos a escribir pie. Lo activamos. Esta versión solo está disponible de la 2.70, si no lo recuerdo. Si más lo recuerdo bien, en adelante. Vamos a guardar la configuración. Y ahora, con Z, podemos entrar a la vista de alambre o wireframe. La vista sólida, podemos aplicar suavizado. Podemos dejarlo sin suavizado. La vista de cubo, la vista del material y la textura. Podemos visualizar la textura en nuestra superficie sin necesidad de hacer un render, y en modo de render. Ahora con Tab activamos esta otra, que es para nuestro objeto, para pintar texturas en modo objeto, Vertex Paint, modo de escultura, y para pintado de huesos, o sea, para pintar malla cuando vamos a crear una animación utilizando huesos. Y necesitamos indicarle el rango o la cantidad de fuerza que tiene que aplicar ese hueso sobre la malla. Pero nosotros ahorita vamos a utilizar modo edición. Vamos a seleccionar la mitad, y esto lo vamos a hacer para seleccionar toda la fila de vértices. Podemos utilizar esta manera, que es más tardada. Podemos entrar en modo vista de alambre y con C para seleccionar área presionamos clic izquierdo y lo buscamos en donde queramos seleccionar. Para hacer lo contrario, o sea, deseleccionar, vamos a presionar con el scroll y vamos a pasarlo en donde hayamos seleccionado. De este modo podemos deseleccionar las caras o los vértices. Seleccionamos el centro y ya tenemos lo que necesitamos. También hay otra forma. Podemos desactivar esta opción para el límite de selección visible. Entonces de este modo podemos visualizar, y si selecciono, voy a seleccionar ambos lados, todo lo que se enfoque en la vista que yo tengo. Si tenemos activada esta opción, no se puede. Para seleccionar la circunferencia vamos a presionar Alt y vamos a dar clic derecho. Para seleccionar múltiples vamos a presionar Alt y Shift y vamos a ir dando clic derecho en todo lo que queramos seleccionar en nuestra línea o en nuestro loop. Para seleccionar horizontales o verticales lo vamos a definir ubicando al centro
entre cada vértice. Si yo quiero seleccionar esta fila o esta línea, me ubico aquí en este punto, al centro. Presiono Alt y ya tengo esa selección. Si lo quiero hacer aquí, me ubico al centro de estos dos y ya tengo la selección. Entonces vamos a seleccionar al centro. Vamos a agregar un bevel con control B. Vamos a desplazar un poco. Y ahora lo vamos a extruir hacia adentro. Para hacer esto vamos a presionar E. Y vamos a aplicar esa opción sin mover nada con clic derecho. De este modo se quedará en el mismo lugar. Ahora vamos a escalar, pero vamos a bloquear una línea un vector de dirección que va a ser X, como nos lo muestra el pivote aquí. Esto lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a presionar escala y X. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque si yo lo escalo de la forma tradicional con S y escalo hacia adentro, se me va a formar esta inclinación, porque está escalándose proporcionalmente en todas las direcciones. Entonces, para evitar eso, vamos a presionar escalar para que se pueda ver lo que estoy haciendo. Lo estoy escalando, pero sin aplicar la opción voy a presionar Shift, o puedo presionar Z, como pueden ver aquí. Es otra manera de escalar, puedo presionar X, pero lo estoy escalando hacia el vector X, pero aquí no lo quiero hacer. Entonces vamos a presionar Shift X y de este modo se bloquea esa dirección y solo me va a escalar en el eje Y y en el eje Z. Lo dejaré a ese nivel. Ahora vamos a aplicar unos detalles adicionales en estos bordes para que a la hora de aplicar un modificador de subdivisión no nos dé un aspecto poco atractivo. Para seleccionar esto, si lo hago aquí, me va a suceder esto. Cuando quiera dar bevel, se va a aplicar a todos los edges que tenemos en la selección. Para que no suceda esto, vamos a deseleccionar. Cuando tenemos seleccionada un área, presionamos A y la vamos a deseleccionar, como pueden ver. Y cuando queremos seleccionar todo, sin seleccionar ni una sola arista o vértice, vamos a seleccionar a presionar A, perdón. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar de vértices a Edge. Esto va a ser con Control Tab y seleccionamos Edge. Ahora vamos a seleccionar la circunferencia siempre con Alt Shift y vamos a presionar Control B para bevel. Solo voy a agregar 2. A la hora de aplicar el suavizado ya tenemos un mejor aspecto. Vamos a aplicar el modificador de subdivisión y ahora lo que podemos hacer a continuación es, si vamos a trabajar, queremos agregar detalles adicionales y vamos a trabajar solo las dos partes al mismo tiempo, para ahorrarnos ese trabajo podemos trabajar solo la mitad y con una herramienta de espejo crear la otra. Vamos a agregar un loop al centro. Lo podemos mover. Para aplicarlo, presionamos Control R y seleccionamos en donde lo queremos. Con clic izquierdo lo aplicamos. Si lo presionamos una sola vez y movemos el cursor del mouse, vamos a poder ubicarlo en donde nosotros queramos. Pero para dejarlo al centro vamos a presionar clic derecho. Ahora vamos a cambiar a modo vértice y vamos a seleccionar toda la mitad. Para eliminar y dejar exactamente la mitad, si elimino los vértices se me va a eliminar esta área. Yo lo quiero a la mitad, entonces vamos a eliminar caras.
Y ahora vamos a aplicar el modificador espejo o mirror en el eje Z. Y ahora cualquier cosa que yo haga se verá afectada en el otro y me estoy ahorrando trabajo. Entonces ahora vamos a crear unos pequeños detalles. Vamos a entrar en modo alambre, vista alámbrica o wireframe. Vamos a seleccionar y vamos a extruir hacia afuera o hacia adentro, eso depende de ustedes. Bueno, aquí tengo este problema. Para evitar ese problema podemos escalarlo hacia el centro. Solo presionamos extruir y luego escalamos hacia el centro. Si queremos que la escala sea proporcional en el eje X, vamos a escalar y vamos a bloquear el eje X con Shift X, como se hizo anteriormente. Escalamos y luego, para agregar más detalle que no se vea así, vamos a aplicar más loops en esta área. Vamos a entrar en modo Edge. Vamos a seleccionar la parte de adentro de una sola vez. Bueno, vamos a trabajar primero las de afuera. Recuerde que este es solo un ejercicio, no es con ningún otro fin de crear algo específico, sino que solo es práctica. Después de que tengamos seleccionado, vamos a, con control B, aplicarle un bevel. Vamos a desplazar a un pequeño nivel. Y para evitar este problema podemos agregar más nivel de subdivisión. Entonces de este modo tenemos una superficie con un borde definido. Si vamos a trabajar con pocos polígonos, sí se nos va a ver muy mal. Vamos a deshacer esta forma y vamos a crear otro. Bueno, vamos a escalar y siempre vamos a bloquear el eje X. Vamos a entrar en selección de Edge. Vamos a agregar más loops con control B. Podemos aplanar esta parte seleccionando el área que queremos aplanar, y para que cuando aplanemos no se nos jale todo hacia acá, podemos hacer lo siguiente. Voy a mostrarlo. Primero cómo se puede hacer y el error que vamos a tener o el problema que se nos va a generar. Voy a presionar escala y esta vez le voy a decir que quiero que se escale en el eje X. Lo presiono y quiero que esté en 0. Entonces presiono el 0 y acepto la operación. Entonces de este modo ya tenemos plano, pero podemos ver que se nos ha movido hacia acá. Podemos hacer lo siguiente: podemos eliminar el edge o disolverlo y automáticamente no lo borrará. Si solo lo borramos aquí, vamos a tener este problema. Entonces para evitarlo vamos a disolverlo. Creamos más loops y ya tenemos una geometría. Pero si no queremos hacer eso y queremos que se aplane en origen, en este origen, entonces lo que vamos a hacer, es decirle al cursor que lo queremos al centro de esta selección
que es donde se encuentra ubicado el pivote. Vamos a ubicar el cursor ahí presionando Shift S, y le decimos que lo queremos en la selección. Y ahora vamos a esta opción en punto de pivote y lo vamos a originar en el cursor. Entonces, de este modo, cuando yo seleccione el área y la escale con S, otra vez recordando S y X, que sería hacia donde voy a escalar, presiono 0 y acepto la operación con Enter. Entonces ya tenemos la escala y no se nos ha movido absolutamente nada. Vamos a agregar unos loops adicionales. Para más detalle vamos a hacerlo más pequeño. Mientras más grande necesitaremos más. Entonces vamos a utilizar ese pequeño nivel. Y ya tenemos una geometría. Incluso aquí podemos seguir extruyendo y agregando más detalles. Todo sea conforme a nuestro gusto. Entonces ahí podemos aprender a crear shaders y poder ver cómo se afectan en superficies así redondas. Podemos utilizarlo para crear superficies con más detalles, como en este otro ejemplo de un modelo que creé, que es este. Utilizando la misma técnica he creado esta pequeña bolita para poder aplicar shaders y poder ver los resultados. Aquí he quedado este agujero ya que la unión pues es un poco tediosa y nos queda muy precisa. Si no es necesario que cerremos eso, podemos aplicarle un segundo objeto y crear como un taponcito, dándole siempre un buen aspecto. Espero les haya gustado el tutorial y los invito a que se suscriban a mi canal. Pronto estaré subiendo más tutoriales sobre Blender.